Para la tercera semana del mes de febrero del proyecto EMAD Hidalgo Primaria Quinto Grado, tenemos dos lecciones, la lección 8 y la lección 9. En la lección 8, su título es Fórmula y cálculo del área del triángulo y el trapecio. Para ello le vamos a pedir a los alumnos que vayan manipulando estos archivos que están generados en el ambiente de geometría dinámica. Este en particular va a sensibilizar al alumno para que él identifique el área de un triángulo dependiendo en dónde esté suscrito. En este caso, observen que si nosotros analizamos esta construcción, nosotros con control R tengo la posibilidad de que cambie de dimensiones. Observen. Control R y tengo diferentes rectángulos donde noto que también el rectángulo está dividido en dos triángulos iguales. Vamos a pulsar, vamos a dejarlo ahorita ahí. En el libro, en la página 74, se dice que cuando dividimos un rectángulo con una diagonal, que es la línea que atraviesa de vértice a vértice opuesto, se forman dos triángulos iguales, rectángulos en este caso, por lo tanto el área de cada triángulo es la mitad del rectángulo. Recuerda que el área del rectángulo se obtiene multiplicando la base por la altura. En el ejemplo particular que tenemos aquí, en esta construcción, tengo de base 3 y de altura 4. 4 por 3, 12. Entonces cada triángulo tendría un área de 6 unidades cuadradas. Se pide que en el libro el alumno haga los cálculos correspondientes dependiendo de lo que se le está mostrando ahí, como es el caso particular de la portada del libro de EMAD Hidalgo Quinto Grado, y se pueda asociar con ello. Nosotros podemos de alguna forma aquí en este programa irnos al cuarto botón de derecha a izquierda y decirle área, y quiero el área de este rectángulo que ya comentábamos que es de 12, el área, y también podríamos calcular el área de el triángulo que tenemos aquí marcado con ese color, y sería el triángulo 2, que son de 6 unidades. Observen que de esta manera nosotros podríamos tener esta información y empezar a manipular la figura o la construcción con control R. Vamos a pulsar control R. Observen que ahora tengo de base 4 y de altura 5, por lo tanto su área del rectángulo es de 20 y del triángulo sería de 10 porque es la mitad. Entonces la fórmula del triángulo sería base por altura sobre 2. Otra de las características que tiene, vamos a volver control R, vean que ahora es 4 por 2, 8, pero el triángulo su área sería de 4. Con el puntero podemos manipular el punto A y observen que tendría yo diferentes triángulos, pero que tienen la misma área. ¿Por qué tienen la misma área? Porque tienen la misma base y la misma altura. Entonces, si se dan cuenta, hay áreas que se complementan uno con el otro. Observen ahora este deslizador, el cual me va a permitir, vean, otra vez lo regreso, y con el deslizador puedo complementar y darme cuenta que efectivamente el área del triángulo se complementa duplicándolo y se forma el rectángulo completo. Entonces con eso se corrobora que el área del triángulo es base por altura sobre 2 porque es la mitad del rectángulo que se encuentra externo. Vamos a pulsar control R. Ya tengo otra construcción y vean, vamos a rotarlo y finalmente se logra la misma dinámica para que los alumnos se concienticen sobre ello. Pasamos a la página 75, donde tenemos ahora a el trapecio. El trapecio, de la misma manera, vean que tendríamos aquí unidades completas. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo complementar
y finalmente este pedacito podría yo ponerlo de este lado y este triangulito acá, y tendríamos un rectángulo cuya base serían de 4 unidades por 1 de altura. Vamos a calcular su área de este polígono. Aquí ya lo tenemos. Vamos a tomarlo, el texto, y tendríamos 4 unidades cuadradas del área del trapecio. Igual de la misma manera, si nosotros pulsamos control R, genero otro trapecio y podríamos contabilizar, pero vean que esta área que está aquí complementaría para poder cubrir el área que me falta. Y vean que ahorita lo que podemos hacer es hacer la siguiente animación. ¿Cómo determinar el área de un trapecio? Vamos a deslizar y vean que sale otro trapecio con la misma área, se sobrepone y tenemos ya un romboide. Sabemos que el área del romboide es área de la base por la altura sobre 2, que es la misma fórmula para el rectángulo, base por altura sobre 2. Este romboide tiene de base 2, 4, 6, 7 unidades de base y de altura tiene 5. Entonces sería 7 por 5, 35. Pero como estamos duplicando el trapecio, entonces 35 entre 2, 17.5. Por eso es que su área. Entonces, una forma de determinar y saber el área en forma inducida para los alumnos es que el área de un trapecio vendría siendo la mitad del área de este romboide que estamos generando, que sería base, que es la suma de la base mayor y base menor por la altura sobre 2. Y esa es la fórmula que nos aparece y es la que deducimos en la página 75. Se les pide que lápiz y papel, de acuerdo a estos análisis que hemos hecho sobre el triángulo y sobre el trapecio, los alumnos contesten y comprendan la situación que sucede aquí. Vamos a dar control R y vean que sería otro ejemplo donde tenemos de base otra vez 7 multiplicado por la altura que es 4, 7 por 4, 28, entre 2, 14. Y vean que la base de este romboide sería la base mayor más base menor del trapecio por la altura sobre 2. Control R y vean que vuelve a ocurrir el mismo análisis que se podría hacer para cada uno de ellos. Con esto estaríamos analizando la lección número 8. Vamos a pasar a la lección número 9, que es parte de la tercera semana del mes de febrero del proyecto EMAT Hidalgo primaria quinto grado. Y nos vamos a lo que viene siendo el metro cuadrado y medidas agrarias. Aquí lo que vamos a hacer para poder analizar el comportamiento y el análisis de a cuánto equivale una hectárea, un área, una centiárea, es analizar este cuadro que tenemos en el ambiente de Excel. Para ello y para contestar vamos a colocar unos en la diagonal. Quiere decir que el colocar unos en la diagonal implica que tendríamos el análisis de 1 kilómetro cuadrado y después tendríamos a la derecha sus submúltiplos y ver a cuánto equivale 1 kilómetro cuadrado. Un metro cuadrado de alguna manera está asociado, que después hablaríamos de un decámetro cuadrado, que sería de 10 por 10, por lo tanto serían 100 metros cuadrados. Un decámetro equivale a 100 metros cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer es que son múltiplos, como son unidades cuadradas, serían multiplicar por 100 cada vez que voy a un submúltiplo. Entonces aquí vamos a poner la fórmula que sería igual a el resultado anterior, que en este caso es C4, multiplicado por 100. Damos Enter, lo seleccionamos y podemos copiar hacia la derecha para formar esta tabla, llenar esta fila.
Y podríamos hacerlo lo mismo para los demás. Entonces puedo seleccionar donde colocamos, obtuvimos el 100, control C, colocarlo a la derecha, control V, 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 porque a la derecha estarían los submúltiplos. Posteriormente lo seleccionamos y copiamos hacia la derecha con la cruz negrita. Y de esa manera poder ir llenando la tabla. Para ir de un submúltiplo a un múltiplo, en lugar de multiplicar por 100, sería dividir entre 100. Entonces aquí sería igual a el dato que está a la derecha entre 100. Damos enter, lo seleccionamos y vamos a copiar el formato, control C, y colocarlo a la izquierda, control V. Por lo tanto, siempre que esté a la izquierda sería la centésima parte de lo que está a la derecha, hablando de unidades cuadradas, y tendríamos esta respuesta. Y después copiamos el formato a la izquierda con la cruz negrita, vean cómo lo voy haciendo, y de esa manera los alumnos tendrían que determinar las cantidades correspondientes. Vean que se vuelven cantidades muy pequeñas. ¿Y esto qué significa? Vamos a explicarlos a los alumnos, donde qué significa, por ejemplo, 1e más 0,8 significa un 1 con 8 ceros. Y este sería un 1 con 10 ceros y un 1 con 12 ceros. Sabemos que aquel que tiene un 1 con 6 ceros es un millón. Por lo tanto, sería la cantidad de un 1 con 12. Aquí serían 1 millón, 10 millones, 100 millones. 100 millones. Y tendríamos este análisis que resolver. Podemos ampliar, vean que aquí yo podría ir y que se vean realmente los ceros. Ampliamos, todavía tendría que ampliarse un poquito más, un poquito más. Este ya está muy grande, no quiere hacerlo. Y sería también ampliar estos valores para poderse visualizar todavía un poquito mejor. Ahí está. Bien, tenemos esta tabla donde nos muestra precisamente que 1 kilómetro equivale a 100 hectómetros cuadrados, equivale a 10.000 decámetros cuadrados y equivale a 1 kilómetro cuadrado equivale a 1 millón de metros cuadrados. 1 millón de metros cuadrados. Vamos a analizar y veríamos que lo relacionado a las medidas agrarias con su símbolo corresponde, uniéndolas con una flecha, en el sentido de que una hectárea a cuántos, iríamos a una hectárea, aquí está, una hectárea a cuántos metros corresponde, y corresponde a 10.000 metros cuadrados. Un área equivale a 1 metro cuadrado. No, un área equivale a 100 metros cuadrados, que sería 10 por 10. Entonces, un área equivale a 100 metros cuadrados. Por lo tanto, sería lo mismo que un decámetro cuadrado. Entonces, un decámetro cuadrado tiene 100 metros cuadrados. Y una centiaria viene siendo 1 metro cuadrado. Entonces, vean que esto es un decímetro cuadrado, y lo mismo que un metro cuadrado es un área, una centiaria. 1 metro cuadrado sería una centiaria. Y lo que se tiene que hacer en esta actividad es que el alumno pueda relacionar y determinar
y visualizar aquí qué significan los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. Tenemos un metro cuadrado, podría yo cambiarlo y saber a cuánto equivale, por ejemplo, 100 metros cuadrados. Por ejemplo, aquí pongo el número 100, doy Enter y me doy cuenta que 100 metros cuadrados corresponde a un decámetro cuadrado, o 100 metros cuadrados corresponden a 10.000 decímetros cuadrados. Y aquí podemos encontrar diferentes conversiones. Con esto estaríamos terminando la tercera semana del mes de febrero del proyecto EMAT Hidalgo, quinto grado de primaria.